hoy ya no me busque en la cantina. Hoy búsqueme en la casa del Señor, que ahí me va a encontrar. Antes me llamaban para invitarme a tomar y a la cantina y a la barra. Hoy ya no me llame para eso. Hoy llame para servirle al Señor, que me va a encontrar. Dígale que está a su lado: ya no me invites a la cantina. Dígale: invítame a la casa del Señor. Entonces, diga conmigo: una nueva dirección. Diga conmigo: una nueva dirección. A la cuenta de 3, diga conmigo: una nueva dirección. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca de encrucijadas, acerca de los caminos y lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 6 versículo 16. Un tremendo consejo que la palabra nos da. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan? Parece que cambiaron el sonido, apenas anoche lo arreglamos y anoche me escuchaba yo maravilloso y hoy me escucho todo raro. No sé, ¿escucha bien por ahí? Arreglen eso, por favor. Entonces, diga conmigo: una nueva dirección. Entonces, Jeremías dice: paraos en los caminos. Así dice Jehová: paraos en los caminos, mirad, pregunten, anden y descansen. Diga conmigo: paraos en los caminos. Diga conmigo: mirad. Diga conmigo: pregunten. Dígale que está a su lado: camine y descanse. Ese es el caminar del Señor. Ese es el caminar de nuestro Dios para nuestras vidas. Porque Dios quiere que tomemos la dirección correcta. Dígale que está a su lado: hay que tomar una dirección correcta. Yo les preguntaba el domingo pasado: ¿cuántos de ustedes le han preguntado a su pastor o a un amigo o a su esposa, a su esposo o a sus hijos qué tipo de cristianos son, o qué tipo de esposo usted es, o qué tipo de hijo usted es? ¿Está conmigo? Entonces yo quiero invitarlo nuevamente a que en este día le pregunte a su esposa, a su esposo: mi amor, ¿qué tú piensas? ¿Qué tipo de esposo yo estoy siendo? Y te van a decir la verdad. La persona que más te conoce no te va a engañar, no te va a dar atol con el dedo, te va a decir la verdad. Si yo le pregunto a mis hijos y le digo a Eliseo, ¿qué tipo de padre tú piensas que yo soy? Tiene 17 años. O le pregunto a mi hija Hazy, que tiene 21, hija, ¿qué tipo de papá tú crees que yo soy? No lo digas aquí, mija, por favor. Me matan. ¿Sí o no? Porque me va a decir la verdad, me va a decir la verdad. La persona que te puede decir la verdad a ti es esa persona que te conoce en lo íntimo. Por eso yo te recomiendo que tú le preguntes a tu esposa o esposa, pregúntale a tu esposo: ¿qué tipo de esposa o esposo estoy siendo? ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos engañados. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero las estamos haciendo bien mal. ¿Está conmigo? Porque muchas veces vivimos en nuestras opiniones y no vamos a donde está el consejo verdadero. Y el consejo verdadero usted lo encuentra en la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere ser buen esposo, ¿a dónde yo voy a preguntar cómo serlo? A la palabra del Señor. Por eso Jeremías dijo: así dice Jehová. Entonces estamos en tiempos que no podemos andar escuchando a cualquier loco. Yo les decía a muchos: el consejero de cómo ser un esposo o una esposa es el Facebook, el TikTok, el YouTube y el Instagram. Ahí buscan los consejos muchos esposos, muchas personas y muchos cristianos. Mire, hay muchos cristianos locos el día de hoy que se la andan sacando con el pastor, posteando videos de cierta pastora, cierto pastor, para tirarle al pastor o tirarle a la iglesia. Y esconderse y no hacer lo que la voluntad de Dios lo está llamando a hacer, porque nos volvemos expertos en volvernos, de utilizar como escudo las opiniones de un despistado por allá. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algo que nunca debemos olvidar, que somos, diga conmigo, cristianos. Dígale que está a su lado: somos cristianos. Dígale que está a su lado: soy hijo de Dios. Dígale que está a su lado: soy cristiano. Vamos, a la cuenta de 3, ayúdenme. 1, 2, 3. Diga conmigo: somos cristianos. Diga conmigo: somos cristianos. Diga conmigo: somos hijos de Dios. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Diga conmigo: somos hijos de Dios. Diga conmigo: somos hijos de Dios. Diga conmigo: somos hijos de Dios.
¿Por qué le digo esto? Porque las generaciones de hoy es gente muy superficial. La gente superficial está en la casa de Dios y cree que está en el peor lugar del mundo. Son maleducados en la casa del Señor. Mascan chicle y lo pegan abajo de la silla. Así es la gente de hoy. La gente de hoy se volvió muy superficial. Están en la casa del Señor y se comportan como que estuvieran en una barra, en una cantina. Dígale que está a su lado: usted está en la casa del Señor. Estamos en la casa de Dios, algunos durmiendo, roncando usted. Tienes que despertar si a ti te da sueño, dile al Señor: Padre, despierta mi espíritu, despiértame, Señor, vuélveme a la vida, despiértame, porque yo sé que si tú me tocas, mi vida va a cambiar. No, déjame, escuchó 1, 2, 3 días conmigo, amén. Diga conmigo, amén. No, hombre. Señor Jesús. Vivimos en medio de una generación muy superficial, gente muy superficial. La gente muy superficial solo se acerca a ti para beneficiarse de ti, porque no le importan tus emociones. ¿Ha visto gente superficial usted? Mira, vos le podés hacer los 1000 favores y no le haces el 1001, sos el peor. Gente superficial es gente que no es sensible con las necesidades de su sociedad. Ahorita viene el Thanksgiving, el viernes negro. Muchos no hablan del Día de Acción de Gracias, muchos hablan del Viernes Negro y andan buscando en el Facebook, en el internet, las promociones, qué es lo más barato y a qué le pueden sacar provecho. Hay muchos que se van a hacer fila. A las 12 de la noche están en el mall y los voy a ir a buscar por ahí a ver a quién me encuentro. Y andan así, mire, despiertos, buscando la mejor promoción, el pantalón más barato, y es pura paja, pues es pura mentira. Es mercadeo nada más, te venden lo viejo, algo que no vendieron hace muchísimos años para que vos lo compres hoy. Y compras algo que hace muchísimos años valía 20 pesos, hoy te lo compras en 50 creyendo que te ahorraste. Me acuerdo cuando los pantalones Blue Jean, vos ibas a la tienda y pagabas 25 o 30 pesos. Pues esos te están vendiendo en 30, los que no pudieron vender hace muchísimos años. ¿Está conmigo? Dale un aplauso al Señor. Entonces la gente superficial juzgan las cosas con facilidad. Alguien que es superficial no piensa para hablar, simplemente habla. Pero la gente que es sensible, que es interna, que es profunda, se detiene un momento, analiza, piensa, observa, valora las cosas, presta atención. ¿Está conmigo? ¿Cuántos sabemos que estamos en la casa del Dios vivo, en la casa del Señor, en la casa de nuestro Padre Celestial? Cuando alguien es superficial, el teléfono ahí. Pero cuando alguien es sensible, cuando alguien está despierto al Espíritu de Dios, sabe que hay una palabra de Dios y es necesario prestar atención. Dígale al que está a su lado: presta atención, dígale. Y dígale: deja de andar de superficial y no te sentes. Si vas a estar ahí todo raro, dígale: no te quiero a mi lado. Hoy la gente se volvió superficial. Somos seres humanos creados emocionalmente, al 100 en nuestras emociones. Las mujeres son sensibles, los hombres un poco más rústicos. Las mujeres son, con facilidad puede dañar, puede lastimar a una mujer, pero un hombre no tanto. Pero somos seres emocionales, que si tú me tratas bien y me dices: príncipe, ¿cómo estás?, yo me voy a sentir en la... Si tú le dices a tu esposa: mamacita, qué hermosa, qué bella te ves. Orbi, decirle a tu esposa ahí: mamacita preciosa. Decirle: no, así no la toques. Pues, Vicente, tú le dices a tu esposa: mamacita, qué linda estás. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Dígale al amigo que está a su hermano: campeón, dígale: qué bien te ves hoy.
Dígale, me llega, te ves cool, dígale. Dele un abrazo, un apretón de manos y dígale, te ves, qué bárbaro, te ves súper bien, dígale. Mire, nosotros tenemos en la iglesia unas niñas que a mí me encanta como es Marbella y como es Viviana. Ellas se gozan de todo. Y yo sé que a algunos no les gusta como ellas son hijas, no dejen de ser así. No permita que un amargado les ponga stop. Dígale, si no te quieres reír conmigo, yo me voy a reír porque la vida es hermosa y hay que disfrutarla al máximo. Ay, que de todo se ríen. Pues sí, pues hay que disfrutar la vida. ¿Sí o no? Entonces la gente hoy se volvió muy superficial. ¿Cuántos han visto videos de personas que están golpeando? Mire, si usted es observador, usted de repente, usted ve un video y mira que alguien le está dando, le está pegando al otro, y el único que había ahí para ayudar, lo que hizo fue que agarró el teléfono y se puso a grabar el evento. Y si había uno o habían más, los otros que estaban ahí no fueron a ayudar, sino que dale, y quién va a ganar, y que se den. Y nadie metió su mano para ayudar. Porque la gente superficial no sirve para ayudar, sirve para criticar, para denigrar, para maldecir, para señalar. Porque cuando tú vienes a Cristo, el primero que te señala es aquel que es superficial. Cuando tú vienes a Cristo, prepárate para ser señalado, para ser criticado. Cuando tú haces algo en Cristo, algo en Dios, un evento en Dios, donde vas a invertir tiempo, donde vas a invertir plata, donde vas a invertir vida, vas a encontrar gente que se va a oponer a aquello que tú estás haciendo en Cristo. Gente superficial se burla de todo. Todo lo causa gracia. ¿Sí o no? Hoy vivimos en tiempos de gente así, que la gente perdió su verdadera compostura. La gente perdió esa imagen de Dios. Se volvieron amadores de sí mismos, como dice el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos, dice el apóstol, serán tiempos peligrosos, no porque vengan los virus y todas estas cosas, sino, dice el apóstol, porque se levantarán hombres amadores de sí mismos. Lo peor que este planeta tiene hoy en día son hombres que se aman a sí mismos. La gente, oiga bien, la gente que no conoce de Dios y la gente superficial se levanta a criticar a la iglesia y a criticar a Dios. Yo he escuchado brutos que dicen esto: y si Dios es Dios, ¿por qué permite el hambre y la enfermedad? Dios nos creó seres inteligentes, seres sabios, que cuando vemos la necesidad podemos ayudarle a alguien, ¿sí o no? Imagínense si todos en esta ciudad de Baltimore ayudáramos a donde está la necesidad, no existiese necesidad en la gente. Porque aquí en esta ciudad hay movimiento de plata, hay empresarios, hay nuevas construcciones, aquí hay inversionistas, aquí hay dinero, pero todavía vemos los homeless en la calle, todavía vemos los jóvenes sin futuro, sin propósito en las calles. ¿Y quién les ayuda? Y habiendo tanta gente que puede, ¿sí o no? Entonces, dígale al que está a su lado, dígale, más te vale que conmigo no sea superficial. ¿Está conmigo? Hoy la gente se volvió mezquina. Esto solo es una introducción a donde yo lo quiero llevar, porque necesitamos tomar la dirección como cristianos, la dirección de vida correcta. Acabamos de hacer una carnita asada afuera, aquí en los parqueos de la iglesia. Invertimos aproximadamente $1,000. ¿Sí me doy a entender? Y mucha gente vinieron personas que tenemos enfrente aquí. Una señora vino y me dijo: pastor, solo estoy con mis hijos y gracias a Dios que no tenía que comer. Y de esa casa salieron 5 muchachos. Uno iba a trabajar y iba sin lonche. Vino, se agarró el lonche y se lo llevó. Una bendición total, ¿sí o no? Para algo tenemos que servir. Entonces no podemos ser cristianos por solo ser cristianos. El cristiano tiene frutos. ¿Sí ve? El cristiano tiene, dígale que está a su lado, el cristiano tiene frutos. Dígale, el cristiano tiene frutos.
Mira, las generaciones de hoy se volvieron mezquinas. Ser mezquino es tener falta de generosidad. Ser mezquino es ser gente que no es generosa. La mezquindad es un mal terrible. La gente que es mezquina por naturaleza es codiciosa y es ambiciosa en el extremo malo de la ambición. La ambición los lleva a codiciar lo que no tienen y a tener una mente enfermiza y un estilo de vida enfermizo. Y eso es lo que ha llevado a nuestra sociedad a quebrar. Ahorita hay gente que va para el viernes negro a meterle la tarjeta de crédito con ganas. Se gastan lo que tienen en activos y luego van con el... ¿Sí me doy a entender? Pero no le ayudamos a nadie, no sembramos en nadie, ni mucho menos en Dios ni en su iglesia. ¿Está conmigo? Diga conmigo, vamos a quebrar ese espíritu. Porque diga conmigo, yo en Cristo tengo una dirección de vida. Diga conmigo, yo en Cristo tengo un lugar de destino. No que me... Oiga bien, yo en Cristo tengo diga conmigo, una nueva dirección de vida. En Cristo tengo un lugar al cual llego y opero desde ese lugar. Diga conmigo, en Cristo, en Cristo usted me va a encontrar. Diga conmigo, en Cristo usted me va a encontrar. Oiga bien, antes a mí para encontrarme usted me buscaba en la barra, en la cantina, en la cancha de fútbol. Hoy para encontrarme, búsqueme en el evangelismo, búsqueme en la predicación de la palabra, búsqueme en la iglesia, búsqueme en un lugar escondido en el monte donde estoy meditando y buscando la presencia del Señor. Dígale que está a su lado, si me quieres encontrar, búscame en mi nuevo domicilio, porque mi nuevo domicilio es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígale, no me vas a encontrar en la drogadicción, no me vas a encontrar en la borrachera. Dígale, me vas a encontrar haciendo la voluntad de mi Padre eterno. Señores, nuestra nueva dirección es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahí donde tenemos que vivir. ¿Cuál es tu dirección? Dígale que está a su lado, la casa, la voluntad de mi Padre Celestial. En la Biblia encontramos un despistado aquí que ya el Señor lo había dado una nueva dirección y el Señor tuvo que regresar para ponerlo en su lugar. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, Lucas capítulo 5, versículo 27 y Marcos capítulo 2, versículo 13, si no me equivoco. Pero este hombre el Señor lo encuentra de nuevo en el lugar del cual Él lo había sacado. A este hombre Jesucristo ya lo había llamado, ya lo había apartado, ya lo había arrancado, pero nuevamente este hombre regresó a ese viejo lugar, a esa vieja dirección, a ese viejo lugar donde él vivía. Entonces Mateo capítulo 9 dice esto: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Diga conmigo, un hombre llamado Mateo. Diga conmigo, un hombre llamado Mateo, que estaba sentado, diga conmigo, estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente, diga conmigo, a la mesa con Jesús y sus discípulos, y cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Diga conmigo, mi nueva dirección es Cristo. Diga conmigo, mi nuevo lugar de domicilio es la voluntad de mi Padre Celestial. Diga conmigo, mi nueva dirección es Cristo. Diga conmigo, mi nueva
nueva dirección es Cristo. Vamos, abra su boca, diga conmigo, mi nueva dirección es Cristo. Si usted me busca, en Cristo me va a encontrar. Thank you. Entonces Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, da la impresión de que es la primera vez que Jesús lo llama. Y no es así. Porque quien está narrando la historia es Mateo. Oiga bien, vamos a desenmascarar al bandido de Mateo hoy. Oiga bien, entonces Mateo era un cobrador de impuestos. Y Mateo estaba, oiga bien dónde estaba Mateo, estaba sentado, dice la palabra, en el banco de los tributos públicos. Me gusta mucho la versión en inglés porque es más explícita. Y la versión en inglés dice que Mateo estaba en la cabina, en la caseta, sentado esperando que la plata le entrara. Entonces Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos en los tiempos de Jesús era odiado. Era lo peor. Es como los que estamos aquí que odiamos al IRS porque el IRS nos cobra los impuestos del cheque. Y le hacemos trampa para que no los cobre más. Especialmente los empresarios que ganan de millones y de 500,000, de 600,000. Tienen que pagar impuestos de 125,000. Y algunos de nosotros apenas pagamos impuestos de $5,000. ¿A cuánto les dan plata para atrás? Y a muchos les dan plata para atrás y aún así nos quejamos. Entonces muchos en los Estados Unidos odiamos al IRS porque nos cobran los impuestos. Pues Mateo era odiado porque era un cobrador de impuestos. Oiga bien cómo va esto. Mire, Roma cuando tomó dominio de la nación, ellos ponían una tarifa a ciertas ciudades. Una ciudad tenía una tarifa y venía una persona con dinero, con plata de esa nación y compraba esa deuda. Está conmigo, como cuando usted se suscribió al gimnasio, no pagó la deuda del gimnasio y le mandaron a colección. ¿Cuántos conocen lo que es colección? Usted compró un artículo a crédito, usted no pagó la renta, usted no pagó la luz. Y entonces aquí en Maryland a usted le mandan una carta de colección. Esa deuda, la compañía a la que tú le debes se la vende a alguien más y esa compañía te la manda y te la cobra a ti. Entonces Mateo había comprado los tributos de la nación, de la área donde él estaba, que era Capernaum. Capernaum era un punto fronterizo y ahí había un comercio terrible. Para Mateo poder comprar esa deuda, Mateo tenía plata. Ese tipo era millonario. No cualquier persona iba a poder comprar esa deuda. Entonces Mateo la cobró. Roma no ponía a ninguno de sus funcionarios, no arriesgaba a ninguno de sus funcionarios a cobrar impuestos. Escogían a alguien del pueblo, alguien pudiente, alguien que tuviera dinero y le vendían la deuda de los tributos de esa área seleccionada y Mateo la compró. Ahora Mateo tenía que ver cómo él recuperaba el dinero que él había invertido. ¿Está conmigo? Entonces Mateo regresó ahí y se sentó de nuevo en el banco de los tributos. Mateo estaba esperando que le llegara la plata. ¿Está conmigo? Porque la gente superficial no va a hacer nada si no hay un beneficio propio y personal. La gente de fe, señores, sabe que en el reino de Dios hay que invertir. Aunque tú no veas la cosecha hoy, pero sabes que la verás mañana. Dale un aplauso al Señor por eso. Entonces Mateo compra la deuda y él empieza a cobrar los impuestos. Y cuando alguien no podía pagar los impuestos, él le cobraba rédito arriba de los impuestos que él debía. Los odiaban más todavía los cobradores de impuestos. Eran odiados hasta lo máximo. Odiados porque habían traicionado a su nación y a su pueblo. Odiados porque habían comprado de su propio dinero una deuda de impuestos y ahora ellos estaban lucrando de eso.
odiados porque habían violentado la ley de Moisés, odiados, mira, eran peor que los fariseos. Los publicanos eran peor que los fariseos, no había nada peor. Y cuando usted lee Mateo, usted se va a dar cuenta que Mateo esconde un poco eso. Pero cuando usted lee Lucas, usted va a ver que Lucas lo expone. Entonces dice Mateo en el capítulo, oiga bien, dice Mateo en el capítulo 1, en el 13, perdón, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Sí lo está leyendo? Mateo dice eso de él mismo, porque es el escritor, dice, pasando de allí Jesús vio a un hombre, diga conmigo, un hombre llamado Mateo. Él mismo no se da con la piedra en los dientes. Pero Lucas viene y Lucas los enmascara. Y Lucas dice en Lucas 5:27, después de estas cosas, salió y vio a un publicano, diga conmigo, publicano. Entonces y ahí Lucas le dice, papá, vos sos un publicano, gracias a Dios por los evangelios y por los testimonios. Entonces Lucas dice de Mateo, este tipo es un publicano, y así lo voy a ponerle la palabra para que sepan que es un publicano, porque Mateo no se quería dar con la piedra en los dientes. ¿Está conmigo? Porque ¿quién se quiere dar con la piedra en los dientes, pues? ¿Quién quiere reconocer sus propias maldades, sus propias mediocridades? ¿Quién quiere hacer cambios? Entonces Lucas dice esto, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Diga conmigo, Leví. Ese era el nombre original de Mateo. Mateo no se llamaba Mateo, su nombre de pila era Leví. Diga conmigo, Leví. Ahora pregúntese por qué llama Mateo. En Mateo, él mismo se llama Mateo. Porque Mateo fue el nombre que el Señor le dio. Mateo significa don de Dios para los que lo rodean. Y Leví significa unirse sin despegarse a las viejas costumbres. Leví significa adherirse, pegarse a lo viejo. Entonces, no podemos negar a través del escrito del Evangelio en Lucas y Marcos, porque Marcos también no le llama Mateo, Marcos le llama Leví. Marcos capítulo 2, versículo 13. Marcos le llama Leví, no le dice Mateo. Solo Mateo se llamó a sí mismo Mateo. Y él no se llamó publicano. No, él dijo un hombre. Bandido el Mateo, ¿ah? ¿Sí o no? Bandidazo el Mateo. Ay, señores, esta cosa. Entonces la gente hoy se volvió superficial, mezquina, encerradas en sí mismo. Busque usted gente encerrada, búsquela en los tiempos de hoy. Formas de pensamientos erróneos de vivir la vida se convierten en estilos de vida. Es que yo hago lo que a mí quiero y aquí a mí lo que me da la gana. Dígale al que está a su lado, hay que vivir en el Señor. Dígale, hay que vivir en Cristo. Entonces, es Mateo o Leví, su nombre de pila, Mateo, el nombre que el Señor le dio, porque ese nombre es, cuando usted lee la Biblia y los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesucristo no se vuelve a dirigir a Mateo y su nombre quedó asentado como Mateo. Pero Lucas lo reconoce como Leví y Marcos lo reconoce como Leví. Y es más, de la manera que Lucas habla de Mateo, habla de una manera airada. Yo siento que Lucas habla de una manera airada con Mateo, porque Lucas ya lo conocía. Dice Lucas, un publicano llamado Leví. ¿Está conmigo? ¿Por qué les digo esto? Porque Mateo ya el Señor lo había rescatado.
Ya el Señor lo había sacado de esa vida de mezquindad, de esa vida de avaricia, de esa vida ansiosa, de esa vida de querer comerse y hacer todo el dinero del mundo. Ya el Señor lo había sacado de ahí. Mateo posiblemente estuvo en la barca con los discípulos que estuvieron en la barca. Mateo miró los milagros del Señor. Mateo miró el poder de Dios manifestado, pero regresó a su viejo domicilio. ¿Cuántos hemos venido a Cristo y queremos hacer la vida cristiana de la manera que nosotros vivíamos antes? Señores, desde el momento que el Señor me rescató, mi vida cambió. No vivo como vivía antes. No estoy en los lugares que estaba antes. No comparto con las mismas personas que compartía antes. Hoy mi vida es totalmente diferente. Y así tiene que ser. Su vida tiene que ser diferente. Los lugares que usted frecuenta tienen que ser diferentes. Los lugares que usted va tienen que ser diferentes. Porque cuando Cristo te rescata no puedes regresar atrás. Dígale al que está a su lado: no te quedes en la vieja dirección. Dígale: es necesario abandonar la vieja casa que vivías, los viejos hábitos, los viejos comportamientos, los viejos deseos, los viejos pensamientos y mudarse al reino del Señor. Diga conmigo: y lo encontró en el banco de los tributos. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos y muchos estamos ahí, sentados en el banco de los tributos, porque en el banco de los tributos todo tiene que ver con dinero. Donde hay dinero, ahí yo tengo que estar. Entonces Mateo regresó ahí de donde había salido. En una etapa de tu vida le serviste al Señor. Apartaste tiempo para estar con el Señor, pero pensaste que era un desperdicio de tu vida. Creíste que estabas desperdiciando dinero, desperdiciando tiempo. Regresaste atrás a tu vieja forma de pensar. Y el Señor encuentra a Mateo ahí en ese lugar. Diga conmigo: en el banco de los tributos. Donde todo tiene que ver con dinero, donde todo tiene que ver con placer, donde todo tiene que ver con beneficio propio. Yo me beneficio en cada lugar al cual yo visito. Si no tengo beneficio personal, no voy ahí. Si yo voy ahí, me tienen que pagar. Si yo voy ahí, me tienen que reconocer mi tiempo invertido, las habilidades, el esfuerzo que yo hice. Si yo voy ahí, si yo estoy ahí. Dígale que está a su lado: múdate de esa forma de pensar. Ahí estaba Mateo, en ese lugar. Regresó nuevamente de donde el Señor lo había rescatado. Dígale que está a su lado: no puedes regresar de donde el Señor ya te sacó. No podemos regresar ahí. ¿De dónde piensas? ¿De dónde el Señor te sacó? ¿De dónde el Señor te rescató? Algunos de nosotros el Señor nos sacó del mismo infierno y hasta de la misma muerte. Y hoy queremos regresar atrás porque ya nos sentimos bien. A veces es necesario un poco de crueldad. Dígale que está a su lado: tranquilo, no te vayas a enojar con el pastor, porque a veces es necesario, dígale, un poco de crueldad. Dígale para traer un despertar espiritual a tu vida. Lucas fue cruel con Mateo. Le dijo publicano. ¿Sí ve? Cuando usted lee más adelante de Mateo, porque en la casa de Jesús llegaron unos publicanos y unos pecadores. Y Lucas, cuando se dirige a los pecadores, no les dice pecadores, les dice otros que estaban ahí. No les dice pecadores. Pero Mateo sí, y lo dice con un espíritu diferente. Porque Mateo se sentía, ¿está conmigo? Dígale que está a su lado: es tiempo de mudarse de tu vieja forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Necesitamos pensar como el Señor piensa.
La palabra dice en Isaías que los pensamientos de Dios no son como vuestros pensamientos, que así como está la tierra de los cielos, así está de lejos la forma en que nosotros pensamos de Dios. Señores, yo le recomiendo a usted que le pidamos al Señor que nos dé la mente de Cristo, que podamos pensar como Él piensa. Dígame amén. Dígame amén. Tiene que yo necesito que usted me ayude. Y esto que ya después le cuento porque no lo puedo decir en vivo. Santo Jesús. Entonces Mateo o Leví tuvo que haber estado con Jesús anteriormente. No aparece y la palabra y los evangelios no señalan en el momento que el Señor le llama a Mateo, como el Señor le dijo a Pedro, y tú te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ti. Pedro, ¡fa! Y luego el Señor le dijo a Pedro, le dijo, Satanás, cállate. ¿Sí me entiende? El Señor reprendió a Pedro. Entonces, Jesús le dio un nuevo nombre a Leví. Le llamó, mira, ya no te llamarás Leví. Ya no vivirás como vivías antes. Ya no practicarás las viejas costumbres de antes. Ya no se te pegará lo malo. Antes extorsionabas, pero ahora eres Mateo, eres don de Dios. Antes le robabas la plata a tu pueblo, pero ahora harás banquetes para bendecir a tu pueblo. Ya tu nombre no será Leví, tu nombre será Mateo, porque en Cristo tenemos un nuevo nombre. Antes éramos despreciables, hoy somos anhelados. Antes éramos rechazados, hoy somos queridos, porque Cristo transforma la vida. Y cuando Cristo transforma la vida, te da un nuevo nombre. Dele un aplauso a la gloria del Señor. Un nuevo nombre en Cristo. El Señor nos quita, oiga bien, el Señor nos quita la inmundicia, el Señor nos quita el pecado. Y el libro de Apocalipsis capítulo 2 dice que delante de Dios nos dio un nuevo nombre que el Señor conoce, que el creador de los cielos y de la tierra conoce. ¿Cuántos queremos tener ese nuevo nombre en el Señor? Dígale al que está a su lado, un nuevo nombre. El problema es querer regresar atrás. Ese es el problema. Que tú regresas atrás. Diga conmigo, publicano. Lucas llamó a Mateo como un simple publicano. Lucas vio a Mateo como un simple publicano. Pero Jesús no lo miró como publicano. Jesús miró a Mateo como Mateo. El hombre te puede ver con ojos. Usted me puede ver a mí como un hipócrita, pero Dios me ve de una manera diferente. Alguien lo puede ver usted como malo, pero Dios te puede ver a ti de una manera diferente a como el hombre te ve. Si ve lo que le estoy diciendo, dale un aplauso al Señor. Las personas te pueden criticar, la gente te puede señalar, pero Dios confía en ti, en que tú puedes marcar la diferencia y salir adelante. Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Dígale al que está a su lado, Dios dice en su palabra que tú eres sal de la tierra y tú eres luz del mundo. Y dale una cachetada para que se despierte. Cristo te ve como un discípulo, no como un extraño. El Señor te ve como un hijo, no como un bastardo. El religioso es que se empeña en mandar a la gente al infierno. Lucas le llamó a Mateo publicano cuando Cristo lo había llamado Mateo. Lucas dice, ahí un publicano. Y Mateo testifica de que ya el Señor lo había llamado Mateo. Muchos pueden decir de ti que tú no eres cristiano cuando el Señor ya entró en tu corazón y transformó tu vida. Simplemente te critican y te señalan porque no practicas las cosas que ellos hacen. Porque la gente del mundo hoy es superficial. Cuando tú vienes a Cristo te conviertes en el blanco perfecto para ser señalado, a ser atacado. Buscan un error en ti. No buscan el bien que haces.
No buscan la nueva dirección de vida que el Señor te dio. No, buscan un error, un error y se agarran de ahí, papá, y te agarran de piñata. Pero gracias al Señor que dijo en su palabra, bienaventurado cuantos por causa de mi nombre os vituperen. ¿Está conmigo? Dele un aplauso al Señor, pues. Señores, Mateo tenía plata. Diga conmigo, Mateo tenía plata, mucha plata. Y por la plata que tenía se había hecho tan despreciable, tan rechazado. Y era aún peor que los fariseos. Y el Señor lo llamó y le dio un nuevo nombre. Cuando miremos un borracho, cuando miremos un drogadicto, cuando miremos un ladrón, cuando miremos lo peor de la gente, el Señor está creyendo en esa persona. Y no somos nadie para denigrar, para juzgar, aún lo peor de la sociedad, si es que existe. Porque el Señor no ve lo peor de lo peor. El Señor ve lo mejor de lo mejor en alguien que está en malas condiciones. Señores, diga conmigo, una nueva dirección de vida. Mateo o Leví había regresado de donde el Señor lo había arrancado, al banco de los tributos. El Señor lo había sacado de ahí. El Señor lo había despegado de la ambición, de la superficialidad, del querer hacerse rico de la noche a la mañana. El Señor lo había sacado de ahí y lo había llevado y le había enseñado. Pero Mateo decidió regresar a la vieja dirección en la cual vivía. Imagínate que yo regrese a mi vieja forma de vivir. Ya los domingos no me vas a encontrar en la iglesia adorando al Señor. Me vas a encontrar en la cancha de fútbol y de goma. Viernes y sábado no me vas a encontrar en la casa del Señor ni buscando al Señor. Búscame en la cantina. ¿Ah? Búscame en los peores lugares. Pregúntele al que está a su lado, ¿a dónde me vas a buscar de hoy en adelante? Pregúntele, dígale, búscame en la casa del Señor porque ahí me vas a encontrar. Dígale, búscame sirviendo al Señor porque ahí me vas a encontrar sirviéndole. Dígale, no me busques, dígale, no me busques en un cuarto encerrado en depresión. No, búscame en el altar del Señor adorando al Señor. No me busques en lo peor de lo peor. No me busques en lugares de pérdida de tiempo. Búscame en la casa del Señor. Dígale, no me busques en el TikTok, en el Facebook. No me busques jugando jueguitos en el teléfono. Búscame en la academia, búscame en el discipulado, búscame en el evangelismo, búscame sirviéndole a mi comunidad. Búscame ahí, que ahí me vas a encontrar. Ahí es nuestra nueva dirección. Dígale que está a su lado, ¿cuál es tu nueva dirección? Pregúntele ahí con valentía y sin temor. Pregúntale a Andrita, ¿cuál es tu nueva dirección? Pregúntele, ¿cuál es tu nueva dirección? Pregúntele, ¿cuál es tu nueva dirección? Dígale, mi nueva dirección es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Dale un aplauso al Señor con fuerza. Dígale, porque esa es mi nueva dirección. Señores, no podemos equivocarnos para que el Señor nos llamó. Está bien congregarnos, pero la voluntad de Dios no se queda así, ahí. El 85%, el 100% del ministerio de Jesús fue horizontal. De casa en casa, de ciudad en ciudad, de barrio en barrio, de lugar en lugar, de esquina en esquina. Cuando usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que dice, y Jesús subió, y Jesús se fue, y Jesús vino. Y después de haber estado, ¿está conmigo? Cada vez que usted lee de Jesús, Jesús se metía en las multitudes y de las multitudes sacaba a alguien. Entonces el ministerio de Jesús, de nuestro Señor, fue totalmente horizontal. Totalmente horizontal. Es glorioso y es maravilloso congregarse y oír la palabra del Señor y querer escuchar los más grandes secretos. Que el pastor te desempaque un par de secretos y un par de misterios que ni diezmas ni ofrendas. Amén.
No, es que estuvo bien sencillo el pastor y ni estudió el pastor. No, es que el ministerio, diga conmigo, es horizontal. El Señor te envió a las naciones para predicar su buena palabra. Y el Señor te dio autoridad para echar fuera demonios. El Señor te dio autoridad para imponer las manos sobre los enfermos y con los enfermos sea sano. Vamos, levante sus manos. El Señor te llamó con propósito. El Señor te llamó para que vayas y hagas su perfecta voluntad. El Señor te llamó, el Señor te escogió para que seas de bendición. El Señor te llamó con propósito. Diga conmigo, el Señor me llamó con propósito. El Señor te llamó con un propósito. Hay una voluntad de Dios la que necesitamos hacer. Y necesitamos hacerla parte de nuestra cultura de vida. Para mí venir a la iglesia, señores, no es hastioso. Para mí venir a la iglesia es lo mejor y lo más grande y lo más poderoso de mi vida. ¿Cómo es usted estar en la casa del Señor? Diga conmigo, es lo mejor que hay para mi vida. Hay gente que a puras penas viene. Hay que sacarlos amarrados con mecate. Hay que rogarles para que vámonos. Hay que llamarles y darles 1000 mensajes de texto para que aparezcan los ingratos. Cuando ignoran que una palabra de Dios puede transformar su vida. Entonces Mateo había regresado a su viejo domicilio, a estar sentado en el banco de los tributos públicos. Que le entrara la plata, quería Mateo, nada más chirilín, para adentro Mateo. Así como muchos de nosotros, ¿no? Como el rastrillo, bájalo para adentro. ¿Sí o no? Ahí vamos ahí. ¿A cuánto le gusta para adentro el dinerito? Pero el Señor lo llevó a sembrar. Oiga bien lo que dice Lucas. Dice Lucas esto. Dice Lucas esto. Dice, y Mateo dice, dice, y Leví dice. Un hombre llamado Leví, publicano, dice Lucas. Pero después dice Lucas de Leví, después que lo ataca y que de una forma cruel lo manifiesta en la palabra, porque Lucas dijo que no era Mateo sino Leví. Y este tipo, ¿quién le dio ese nombre? Dijo Lucas. Entonces dice, y el Señor lo llamó. Y dice Lucas, y él dejándolo todo, lo siguió. Oiga bien, Lucas admiró esa acción de Mateo. Porque dice Lucas que Leví, dejándolo todo, diga conmigo, dejándolo todo, lo siguió. Y le hizo un gran banquete. Oiga bien, diga conmigo, un gran banquete. Lucas está diciendo y está alabando la acción que Mateo hizo, que había sido capaz de desapegarse de lo material, de que solo para adentro y nada para afuera. Había sido capaz de desapegarse de esa ambición y había sido capaz de seguir a Jesús. Y no solo eso, de invertir en un tremendo banquete al cual vino mucha gente. Dígale al que está a su lado, en el reino de Dios no solo es para adentro, dígale, es para afuera también. Dígale, es para afuera también. Dando es como recibimos. Es mejor dar que papá. Eso es poderosísimo. Cuando tú honras al Señor con tus diezmos y tus ofrendas, cuando esos diezmos y tus ofrendas los agarramos y los invertimos en este local, compramos carne, compramos pollo, compramos ropa, compramos esto, invertimos en la decoración para la casa del Señor. Cuando invertimos en el Señor, eso es poderoso. Pero nunca falta aquellos que los tienen atrapados, el dinero los atrapa. Porque se entristece cuando la cuenta va para abajo y no va para arriba. Mucho gasto vos. Tanto así que quieren limitar hasta con lo que se comen en su casa. ¿Y por qué compraste esto tan caro? Y esos shampoos que te compras. Si usted supiera los champús que se compró mi esposa,
que se compra. Le acabo de descubrir a mi esposo un champú maravilloso. Me encanta, mi amor, ese que compraste. Porque a mí ella me compraba solo era el shoulder. Y uno que tiene cola de caballo. Como que dije para caballo. Y si no me ponía solo el jabón, el sote. Dicen allá en Honduras el jabón para cerdos. Entonces le descubrí un champú a mi esposa. Se llama, ¿cómo se llama, baby? Mire, tiene miel, tiene coconut. Entonces me lo pongo y me pongo el conditioner. Porque antes ni me lo ponía. Yo nunca le he recriminado a mi esposa ni a mis hijos. ¿Por qué eso tan caro? ¿Por qué esa comida tan cara? Y que esto aquí, y que todo esto caro, y que solo gasto, y que solo gasto, y que solo gasto. No es lo que, es que estás, ¿cómo se llama? La ambición te tiene prisionero. La ansiedad, la codicia te tiene prisionero porque quieres hacer dinero de la nada. Si de la vida lo que te va a quedar es el comer bien, el vestir bien, el oler bien, el verse bien. Hágale así. Dígale, guachame, qué precioso me veo, dígale. Sonría, hombre. Jesucristo le dijo a Mateo o a Leví, como dice Lucas. Lucas dice, y el Señor viéndolo le dijo, sígueme. Y Lucas admira la acción de Mateo. Y Lucas dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví decidió mudarse de hogar. Leví decidió ir a un nuevo domicilio. Diga conmigo, mi domicilio es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Dígale conmigo, mi nuevo destino es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Diga conmigo, ahí yo voy a vivir haciendo la voluntad de mi papá, de mi Padre que está en los cielos, aquí en la tierra, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. La dirección en la cual nuestras vidas van es fundamental para nosotros. Es de suma importancia en qué dirección yo estoy caminando, porque en la dirección que estoy caminando, así será mi fin. Si usted camina en Cristo, dígale al que está a su lado, le va a ir bien. Dígale, si caminas en Cristo, dígale, te va a ir bien, no vas a fracasar y no hay margen de error. Pero si tú caminas fuera de Cristo, corres peligro y corres riesgo. Entonces el Señor le hace una invitación a Mateo, lo mira de nuevo. Digo, Señor, este tipo ya lo llamé. Ya anduvo conmigo el bendito Leví. Ya me escuchó predicar ¿cómo se llama? Las bienaventuranzas. Ya Mateo, ya me escuchaste, Mateo. Leví, ya conoces misterios de mi palabra. Ya has visto los milagros que yo he hecho en la vida de enfermos, de sanos, en la vida de las personas. Leví, ya miraste todo eso. ¿Qué onda contigo? Leví, seguime por favor. Por eso el Señor les dijo una sola palabra, no fue una palabra mágica como muchos pensamos. Muchos pensamos que el Señor miró a Leví y le dijo, seguime. Y aquel sin conocerlo se puso de pie y lo siguió. Señores, el Señor no opera así. El Señor ya se había invertido en Leví. Leví ya había caminado con él. El Señor ya le había dado un nuevo nombre. Diga conmigo, un nuevo nombre. Pero Leví regresó atrás. A lo mismo de siempre. A esa vida desgraciada. A esa vida, mire, una vida sin Dios es una vida desgraciada, una vida que no sirve, una vida sin motivación, una vida vacía. ¿Cómo tú le puedes llamar a una vida sin el Señor? Trabajas de lunes a domingo. Hay mucha gente que te trabaja de lunes a domingo, no tiene tiempo
Ni para venir a sentarse una horita y media. La semana tiene 170 horas y no apartar tiempo para 2 horitas y oír la palabra del Señor y darle gracias al Señor por esas 170 horas, señores. Esa es una vida desgraciada. Y la gente que vive ahí necesita al Señor en sus vidas. Dígale al que está a su lado: ya no me busques en los mismos lugares de siempre, porque no me vas a encontrar. Dígale: no me busques en los mismos lugares de siempre, porque no me vas a encontrar. Dígale: mi nueva dirección es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es mi nueva dirección. Ese es mi nuevo lugar operante de vida. Esa es mi nueva casa, servirle al Señor. Jesucristo vivía en la voluntad de Dios. Él no tenía una agenda escondida. Él no tenía plan B ni plan A. Su plan era la voluntad del Eterno, del Padre Celestial. Ese era su estilo de vida. La voluntad de Dios era su estilo, era su cultura. El reino era su cultura. No había plan B, no había plan A. Si algo le salía mal, entonces él cambiaba. No, señores, el Señor vivía en la voluntad del Señor. Y ahí tenemos que vivir. Voy a venir a esta iglesia a ver si me funciona y a ver si me gusta. Y si un hermanito me mira mal y si un hermanito no me quiere, ya no vuelvo a venir. Vos estás perdido, papá. Hay gente que a mí, es que pastor, es que usted sí, pero los demás no me quieren a mí. Cuando hay un cuerpo, hay una familia, hay hermanos, hay familia en este lugar, hay una iglesia. Y Jesucristo, señores, no hacía acepción de personas. Entonces Lucas dice de Jesús. Lucas dice de Jesús que Mateo le hizo un gran banquete en su casa. Diga conmigo: un gran banquete en mi casa. Diga conmigo: un gran banquete en mi casa. Es lo que voy a tener en mi grupo de amistad. Tiene que salir de los cafés y de las benditas donas, del Dunkin' Donuts. Diga conmigo: voy a hacer un banquete. Vaya a la tienda, compre uvas, compre fresas, compre bocadillos, compre lo mejor de lo mejor y sírvalo en una mesa en su casa de amistad, porque el Señor está ahí, porque a Él, por Él y para Él nos congregamos, nos reunimos y para glorificarlo a Él, porque Él es nuestro Señor. Diga amén. Diga conmigo: amén. Dígale que esto es solo mi nueva dirección. Es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Dígale que está a su lado: a mí no me vas a encontrar haraganeando, dígale. A mí me vas a encontrar sirviéndole al Señor. Porque cuando tú le sirves al Señor, tu vida está en sus manos. Dice en el versículo 29: y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Lucas lo está exaltando a Leví. Cuando al principio lo ataca, dice un pinche publicano. La palabra no dice así, estoy parafraseando. Al estilo mexicano. Porque en México se dice pinche. Y muchas veces los mexicanos lo dicen con cariño y para halagar, va. Yo trabajaba con algunos mexicanos: hey, pinche Toño, ¿cómo estás? Y pero me lo decían con cariño, va, no de una manera de denigrar. Para quitarles el pensamiento. Diga conmigo: mi nueva dirección es Cristo y mi nuevo destino de vida es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Lucas exalta a Mateo y Lucas dice: y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví, en el versículo 29 dice, le hizo un gran banquete en su casa. Y dice: y había mucha compañía. Dice Lucas, diga conmigo: había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.
y los escribas y los fariseos. Oiga bien, donde estaba Jesucristo había de todo tipo de personas. El Señor no hacía excepción de personas. El Señor se rodeaba del hipócrita, del rico como del pobre, del transparente como el hipócrita, del rico como del pobre, del arruinado como el que estaba bien. El Señor se rodeaba de todos y estaba en medio de todos. El Señor era totalmente social. ¿Está conmigo? Qué lindo el Señor, ¿sí o no? Entonces el Señor estaba ahí. En la casa de Mateo estaba ahí el Señor, transformando la vida de aquellas personas que lo rodeaban. ¿Sí ve? La palabra del Señor dice que donde 2 o 3 estamos ahí está ¿quién? El Señor. Cuando tú haces tu grupo en tu casa de amistad, nadie más y nada menos que ahí está, diga conmigo, el Señor, ahí está Él contigo. Cuando tú no sabes qué hablar, cuando tú no sabes qué predicar, Él te da la palabra que las personas necesitan, la oración que la familia necesita, la sanidad que las personas necesitan, el milagro que la gente necesita. Dale un aplauso al Señor para alegrarme un poco. Pero con ganas, por el amor de Dios, así como que comió, vamos. Pero cuando Mateo narra, cuando usted lee que Mateo narra esto que Lucas dice, porque Mateo no dice, y dejándolo todo, le siguió y le hizo un gran banquete. Mateo no dice eso. Mateo dice, muy humildemente apachurrado. Mateo lo dice sin exaltarse, con toda la humildad del mundo, porque el tipo sabía que había retrocedido. Entonces él dijo, escribiendo yo esto, manso me veo más bonito. Aquí voy a escribir, dijo Mateo, con mucha cautela. Entonces Mateo lo escribe de esta manera y lo narra de una manera muy diferente. Y dice Mateo no dice que Jesús estaba ni en su casa. Mateo no dice eso. Leví es el que documenta que Jesús está en su casa, de la casa de Mateo. Porque Mateo le había hecho un gran banquete, pero Mateo dice, y estando el Señor sentado a la mesa. Mateo no dice Jesús estaba en mi casa. No se da el taco. ¿Sí me entiende? Porque él sabe qué onda. Él sabe que había retrocedido. Él sabe que había fallado. Él sabe que necesitaba ser humilde para narrar esa historia. Entonces él dice, y estando el Señor sentado a la mesa, dice. En la casa, no dice si en la suya o la de quién. He aquí, dice, el que muchos publicanos y pecadores que habían venido, y yo era uno más, dice, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Sí ve? Porque cuando tú estás en Cristo, llega un momento de tu vida que tú no tienes que hablar de ti mismo. Los demás hablarán bien de ti. Vas a pasar de ese tiempo de crítica, de señalamiento, donde hablan mal de ti, donde te critican, y vas a llegar a ese tiempo donde te van a admirar. Porque cuando inicias todos te critican y todo mosco se te pega. Pero cuando permaneces en el Señor te admiran y dicen, wow, admiro tu fe, admiro tu permanencia, te admiro. Pero no lo dirás tú, lo confesarán y lo dirán de ti y te honrarán y te respetarán. Porque verdaderamente se dieron cuenta que el Señor está contigo. Iglesia, es tiempo de habitar al lugar que el Señor nos llamó. Diga conmigo, mi nuevo hogar es Cristo. Pasa el piano, Jesita, póngase de pie. Póngase de pie. El Señor se sentó con lo peor. El Señor se sentó con la peor gente. No había nadie más rechazado y más odiado que un publicano. Que la gente del vulgo. No había nadie que odiaran más que a un publicano y no digamos a un fariseo. Los fariseos ahí estaban en la casa de Mateo, Ronald. Henrito, ahí estaban los fariseos en la casa de Mateo. Jesucristo no lo cerró la puerta. No lo rechazó.
No los echó fuera. Los dejó que se expresaran, los dejó que hablaran, dejó que opinaran para direccionarlos y llevarlos a vivir una vida real. El Señor estaba a donde estaba la necesidad. Oiga bien, el Señor llama a Mateo. Mateo lo sigue. Y a la casa de Mateo